Bueno, sí, mi nombre es Jesús Suárez, estamos en los espacios de KTTV, la televisora comunitaria del oeste de Caracas. Está fundada desde el año 2000-2001, pero es un trabajo que viene de muchos años. Antes, desde la creación de una casa de la cultura, el cineclub El Manicomio, que queda en el barrio Simón Rodríguez de La Pastora. De alguna manera, KTTV viene de la creación de la Casa de la Cultura, el Cineclub Manicomio, con la intención de empezar a visibilizar lo que hacía la comunidad. Efectivamente, ese grupo que estaba compuesto por Ricardo Márquez, Blanca Koch, Wilfredo Vázquez, Mónica Gil, Jafar Guevara y otro grupo de compañeros, su problema principal o la necesidad principal era solucionar el hecho de no solo de la violencia dentro de la comunidad, sino también el reconocimiento de esa misma. O sea, que al final era como el poema de Eduardo Galeano, que dice los nadie que no tienen cara, sino que, o sea, que no tienen historia, sino que aparecen en las crónicas de los periódicos. Y en términos generales ese era el trabajo y ese es el trabajo que efectivamente seguimos haciendo. Pero en torno a eso se fue creando también toda una militancia. Muchos no venimos del hecho del trabajo social o del trabajo político per se, pues hacíamos cosas que creíamos que eran buenas en términos generales. O nos portábamos bien en términos generales o nos portábamos mal. En términos generales, según lo defina la misma sociedad en la cual nos encontramos. Pero de alguna manera nos fuimos construyendo en este espacio, ¿no? Entendiendo que la necesidad de la comunicación va mucho más allá del hecho de hacerla como tal, sino de que nosotros podemos contar historias bonitas, pero esas historias tienen que servir para algo, pues tienen que transformar algo, tienen que hacer que la gente se agita, se estremezca en torno a su propia necesidad. En primera instancia es mostrarla, o sea, es registrarla, porque además esa es parte de la historia que no son mostradas por los medios comerciales. Y en torno a eso se va creando también una militancia política, una militancia inclusive hacia la libertad, hacia el amor, a una forma de educación diferente que se ha venido creando también en este espacio particular. Yo hablo de KTTV, pues yo conozco muchos espacios de comunicación a nivel nacional comunitario, pero yo mi experiencia la he vivido básicamente aquí, mi construcción la he hecho aquí, en KTTV. Y eso tiene que ver hasta con la forma de cómo nos educamos nosotros mismos, ¿no? Yo he aprendido a educarme en términos de lo social, en términos del convivir, del entender al otro, del entender a mis hijos, a mi compañera, de tratar de solucionar las formas o las cosas de otra forma, con métodos diferentes, con métodos que nos permitan en principio ser sinceros y ser transparentes ante las cosas. Algunas veces gritado, algunas veces con voz muy suave, muy dulce, pero transparente, pues, o sea, que la gente sepa qué es lo que tiene en la persona. Y yo creo que esa ha sido como que la militancia que hemos ido creando. Definir militancia implica que damos todo por el todo en el espacio. Y poco a poco vamos sumándonos mucho más gente a dar todo por el todo por el espacio. Inclusive en algunos casos que no se ve como muy bien, pero hasta dejar familia por estar en el espacio. Hasta que logremos sumarnos todos. Es complejo, ¿no? Porque al final nosotros en KTTV también vivimos como una especie de pensión, una especie de familia donde ves la diversidad de la sociedad también metida en el espacio. Y tienes que empezar a convivir con eso. Claro. Con cosas que no te gustan, con cosas que te gustan, pero al final vas como que dándole la vuelta y buscándole la salida. Esa es como la militancia que hemos ido creando. No es la militancia común de órdenes que nosotros cumplimos necesariamente, sino que nosotros vamos a cumplir, pero primero debatimos también de lo que no estamos de acuerdo, de lo que estamos de acuerdo. Pues. Fundamentalmente hay un punto histórico que muchas veces no se ve. Nosotros tuvimos la suerte, además, vive también, del hecho de un presidente no solo que impulsara, sino que inaugurara un espacio comunicacional, que además es un espacio diferente, que no tiene que ver con grupos económicos, con grupos de poder económico, sino que tiene que ver con el pueblo llano, con lo que llamamos nosotros el poder popular.
que en particular ahí sí se manifiesta en torno a eso. Pues. O sea, cuando decimos, bueno, hay un grupo, un colectivo en primera instancia, que puede ser muy grande o muy pequeño, pero que está dirigiendo un espacio, que no vienen de un grupo económico, que no plantean ir hacia ese grupo económico, sino más bien el transformar el espacio, que el espacio crezca, se mantenga, se sostenga. Yo creo que eso es histórico en el mundo. Y seguramente si hay otros planetas y otros seres en otros planetas, probablemente hasta sea histórico en esos planetas también, o a lo mejor no. Pero en términos generales es la grandeza que de alguna manera nosotros, o el pueblo en general, hemos ido como que olvidando y tenemos que ver cómo recuperarlo, ¿no? Nosotros tenemos que ver cómo volver a poner en el imaginario colectivo todos estos logros que hemos tenido, que no son cualquier cosa, que son los logros, pues son pasos agigantados que se han dado. Inclusive eso va en coherencia con el hecho de la construcción de la comuna, de los consejos comunales, de la posibilidad de que la gente defina también qué cosas quiere hacer dentro de su comunidad, que todavía no está solucionado y que vamos a irlo solucionando en tanto y en cuanto nosotros seamos conscientes de lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Y no repitamos los errores, sino que más bien empecemos a mantener esa historia viva. Yo creo que el comandante es historia viva todos los días. Cuando hablamos de él en vida, no hablamos de él como si no estuviera, porque en términos generales va a estar. O sea, se inmortalizó en la vida de cada uno, de cada una de las y los venezolanos. Y eso es extraordinario, pues. O sea, cada país tiene que revisar si eso ha sucedido en su país, pues. Y si ha sucedido, pues lo que le queda es volver a que esa historia se repita. El 2013 ha sido un año muy complejo, ¿no? En términos generales, algo que la gente de alguna manera pensaba, pero decía que no iba a ser. O sea, rogó y rezó, cada quien desde sus diversas maneras, de sus diversas formas, rezó porque eso no pasara. Es algo que es inevitable que suceda, ¿no? Porque además tenemos un proceso y un proceso que cumplimos, un proceso natural que tenemos que cumplir y en algún momento va a suceder. Pero la gente esperaba ver que las cosas estuvieran, entre comillas, más terminadas. Y nunca iban a estar más terminadas porque al final depende de todos y todas nosotros el que eso continúe. Y Chávez hizo algo extraordinario, que es enamorarnos en torno al cambio, a la posibilidad de, mira, si puedes hacerlo. Yo hablaba con algunos compas y le decía, Chávez hizo algo, pero además lo hizo de la forma que nadie se lo esperaba, la estrategia de la sorpresa. Está la pirámide donde están unos pocos arriba y el pueblo abajo, y Chávez lo que hizo fue voltearlo así literalmente de coñazo. Eso no se lo esperaba a nadie. Y en términos generales, efectivamente eso tiene un error, pero lo que él quería probar era que sí es posible hacerlo. O sea, que no hay que esperar 500 años para hacerlo, hay que hacerlo. Los que más saben, los que tienen visiones teóricas, métodos, tienen que aplicarse pues, también. Porque si esperamos también y no empujamos un poco los procesos, no se van a dar. Naturalmente se van a tardar mucho más, pero sí se puede acelerar algunos procesos. Con además métodos no tradicionales, con métodos, o más bien con métodos muy tradicionales. Ayer nosotros hablamos de la educación de ahora como la educación tradicional. No, la educación tradicional es la de nuestros aborígenes, donde la forma de aprender era trabajando con ellos, era viviendo, enseñando desde el propio ejemplo. Esa es la educación tradicional. La de ahorita es la que implantó la hegemonía después para mantenerse en el poder. Y esa es la que tenemos que tumbar, pues ese es un trabajo arduo que tenemos que empezar a hacer también. De alguna manera, desde los medios comunitarios se está planteando eso también. O sea, un método diferente de formación y que desde la comunicación puedes aprender lo que quieras. Y eso lo estamos demostrando también nosotros. Este año que ha sido duro en términos de eso, nos ha obligado también y nos ha impulsado. Inclusive hasta con eso Chávez nos está impulsando y nos está obligando a pensar en otros procesos. Y ese proceso es el proceso de lo económico, que no está terminado y que nunca va a estar terminado si no
si no trabajamos, pues constantemente tenemos que estar trabajando para solucionarlo, y que es el hecho de cómo financiamos un espacio como este, donde estamos en un mundo que se mercantiliza la comunicación, donde la comunicación vale más, hacer 30 segundos de un micro vale más que el trabajo de un campesino que trabaja todos los días, y que las matas y las vacas y los animales no se toman vacaciones, pues. O sea, hay que trabajarlos todos los días en conjunto, hay que convivir con ellos todos los días. Y es parte de ese proceso también que estamos agarrando, pues entonces estamos diciendo, bueno, desde nuestra experiencia, desde nuestros saberes, cómo financiamos el espacio, cómo ayudamos también a tener esa autonomía económica que nos permite también tener visiones políticas mucho más acertadas, pues también, y nos permite liberarnos de la espera, algunas veces, del Estado, pero de la espera de que nos llueva la salvación desde el cielo, que no va a ser así, pues depende del trabajo en conjunto que hagamos nosotros. Porque yo creo que lo primero que hay que hacer, o sea, lo digo porque además nosotros lo hemos pensado, ¿no? En términos generales nosotros queremos como que abarcar mucho más de lo que realmente podemos, ¿no? Y algunas veces no vemos que lo que tenemos cerca es lo que nosotros tenemos que cambiar. Yo no puedo hacer cambiar algo si yo no cambio, en términos generales. En términos económicos nosotros lo estamos haciendo. Nosotros estamos diciendo, bueno, es necesario cambiar la economía. Yo no le voy a decir al Estado, cambia tú. No, estoy cambiando yo desde mis propias fuerzas. El mensaje que yo le puedo dar al pueblo estadounidense, al pueblo de izquierda, que quiere o que tiene sus ojos puestos en Venezuela como la posibilidad de un cambio, es que el cambio tienen que hacerlo ellos allá, primero. Porque la única forma de que nos ayuden es que ellos puedan hacer cambio allá. Porque es que si no cambiamos a nuestros seres cercanos, a nuestra gente que está cercano, a lo que yo llamo nuestro primer círculo de seguridad, no va a pasar. Nosotros tenemos que empezar también a tener una visión diferente de la economía. Y efectivamente, una de las puntas de lanza de la economía mundial es Estados Unidos. La economía del servicio, o de producir cosas tecnológicas para vender, pero tal vez no para solucionar los problemas directos de su pueblo. Y ahí es donde el pueblo tiene que avanzar en poder solucionar y poder ir poco a poco, ir con muchos métodos diferentes, diversos, que los eligen ellos de acuerdo a sus procesos de construcción, ir bordeando a ese estado hasta lograr hacer un estado diferente. En Venezuela no va a ser diferente a los Estados Unidos. O sea, si nosotros no nos ponemos pilas, también podemos llegar a eso. O sea, empezar a construir cosas que no nos sirven a nosotros y que a lo mejor, y es capaz que tampoco les sirvan a los otros. Entonces tenemos que empezar a construir eso. Yo creo que Chávez además lo planteaba con el plan de la patria. Cuando Chávez decía, uno de los objetivos es el hecho de la preservación humana. Entonces dice Chávez, vamos ya a sembrar árboles para allá, para otro país. No, tenemos que sembrar árboles aquí porque es que estamos comiéndonos nosotros mismos. Y eso es lo que no tiene sentido. O sea, yo voy a ayudar a un país que no ayudo al mío, no construyo en el mío. Entonces yo creo que el primer proceso tiene que ser con el ejemplo. O sea, logremos que haya un ejemplo desde los Estados Unidos, que haya un ejemplo desde los diferentes países y lograremos en algún momento transformar al mundo. O sea, necesitamos sumar los pueblos. Y efectivamente hay una cosa que los pueblos son los mismos. Diferentes son las fronteras, ¿no? Los estados son los que montan fronteras para decir esto es mío y aquello es tuyo. Si te lo comiste, te jodiste. Y al final es un solo planeta en el cual que si se acaba el planeta nos acabamos todos. Entonces yo creo que parte de eso es ver cómo construir, pues. Más bien es fijarnos en esos ejemplos y copiarnos literalmente, si funciona así, esos ejemplos. Nosotros no tenemos problemas con los sellos de ¿cómo se dice? La reservación de autoría, que es lo mucho que pelea además los Estados Unidos en función de... Exacto, de los copyright. Es que aquí se pueden copiar el ejemplo si es posible hacerlo, pero yo creo que el pueblo de Estados Unidos además tiene la capacidad y tiene muchas visiones también de hacerlo, todos los pueblos lo tienen. Lo único que tienen que ver es que la necesidad apriete tanto hasta que el pueblo decida, y eso va a pasar. En función de cómo van, va a pasar en algún momento.
Ahí lo que tenemos que ver nosotros es que también en qué podemos ayudar nosotros. O sea, cómo hacemos esa contraprestación de articulaciones, de cosas, para empezarnos a ayudar, pues, en términos de eso. Pero más que nos puedan ayudar, nosotros hay que tomar una decisión. Nosotros hacemos una reunión aquí, también decíamos, es necesario tomar una decisión. En un momento de crisis como este, después de la pérdida del comandante, la economía nos atrapa a nosotros también y nos rodea y nos aprieta mucho. Ahí lo que queda es una decisión. O sea, ¿damos el todo por el todo o no? Porque ahí no tiene chance. Ahí se sale nuestro animal natural. Tú encierras un animal y lo pones contra la pared, él va a hacer lo que sea necesario por sobrevivir. Es cuestión de sobrevivencia. Eso es también un temazo para el peor de la violencia a nivel social. Y es lo que nosotros decimos, no es necesariamente la televisión la que la produce, es el hecho social. Tú puedes cambiar la televisión, pero si no cambias la sociedad, si no cambias el hecho social, económico que la gente pueda tener, la violencia va a seguir. Lo único que es que no la vas a pasar en televisión, pero va a seguir siendo violencia. Entonces, a partir de eso hay una decisión que tomar. El pueblo estadounidense tiene que tomar una decisión, ya. O sea, decirle, ver cómo pararse en el Estado también y decirle, ya no más guerra, viejo. O sea, construyamos nuestro pueblo aquí también. En algún momento hay que encerrarse también, cerrar las puertas y ya. Veámonos las caras, cuántos somos, cuántos estamos, qué queremos, para poder construir. Pero mientras un Estado como ese siga haciendo guerra en otros lados, guerras que no le pertenecen además, queriendo ser dueño del mundo, porque además mantiene así su estatus, pues el futuro no es muy prometedor para todos al final, ¿no? Pero es el pueblo el que pone la definición, además son muchos más que el mismo gobierno que está ahí.